Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Ya estamos a puerta abierta para que tú adores al Señor. Acabas de ver a todo el equipo que hace posible que estés aquí presencialmente, pero también a distancia, en vivo a través de Facebook y de YouTube. Es tiempo de que unidos adoremos al Señor. Estamos muy contentos de que estemos aquí juntos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Otra vez, bienvenidos. Estoy seguro que como iglesia seguiremos viendo cómo en Dios haremos proezas. Muy buen día tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están nuestros hermanos a la distancia. Tuvimos ahí un pequeño detalle técnico, pero ya estamos en sus casas, en su cocina, en su comedor, donde están. Ya estamos adorando al Señor junto con todos los que estamos aquí presencialmente. Sintámonos en casa, sintámonos bienvenidos. Regálenme una sonrisa, cierren sus ojitos para que yo vea que están sonriendo o hagan algo para que no los vea tan serios. Es tiempo y es día de adorar al Señor. Quiero que escuchen por favor lo que dice la Escritura en el Salmo 126, en la versión Dios habla hoy. Dice: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras lleven la semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigos entre los brazos. Así que pongámonos de pie, adoremos al Señor con todo nuestro gozo y toda nuestra alegría. Y allá en casa, únanse con nosotros para adorar al Señor. Concierto universal, desde
Gloria, gloria sea nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Todopoderoso y Señor nuestro, estamos con gran gozo para adorarte y bendecirte hoy y siempre. Te ofrecemos este culto que sea de agrado para ti, que con nuestras oraciones y nuestra alabanza demos la honra y gloria que solo tú mereces. Envía tu Espíritu sobre nosotros, en donde quiera que estemos presenciando este culto, sea aquí en el templo, sea allá en nuestras casas, en este día dedicado a ti, Señor. Confesamos que hemos pecado contra ti, Dios Padre Santísimo, y nos arrepentimos con corazón humillado y a través de tu infinita misericordia, sabemos que recibimos el perdón y la vida eterna por tu Hijo Jesucristo. Cualquiera que sea nuestros problemas que traigamos, nuestras tribulaciones, libera nuestras mentes de ello y danos paz para poder entender tu palabra que tienes el día de hoy para nosotros. Y que esa palabra la guardemos en nuestros corazones. Te lo pido por nuestro Señor amado Jesucristo. Amén.
A tu nombre, oh Señor, a tu nombre sea la gloria. Oremos alabando a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tu pueblo se ha congregado en este día para honrarte, para glorificarte por todas tus bondades, por todas tus misericordias, que al leer en la Escritura sabemos que han sido eternas. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta. Gracias por todos aquellos que tú enviaste para dar este mensaje y que hoy nosotros podemos gozarnos de este privilegio de ser un pueblo tuyo, amado de una forma tal que tú enviaste a Jesús para ocupar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre, por este regalo de salvación. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a la tierra, habitar con nosotros y morir en nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque has puesto esto en nuestro corazón y el gozo y la alegría que hoy sentimos, Señor, queremos elevarla solamente a ti, al único digno de alabanza y de adoración. Gracias, gracias, Señor, porque hoy tu pueblo, donde quiera que estemos, podemos pensar, alabar y bendecirte por todas tus bondades. Recibe el corazón agradecido de todo tu pueblo, mis hermanos aquí o en la distancia. Hoy todos nos unimos con este pensamiento. A ti y solo a ti sea la gloria. En Jesús oramos. Amén. Señor dice, aleluya. Ocupen su lugar, hermanos, vamos a continuar con nuestro culto y es una enorme alegría poder estar juntos y estar conectados con muchos hermanos que están a la distancia. Tenemos por ahí casi 50 en Facebook y tenemos, ¿cuántos en YouTube? 47 en YouTube. Les mandamos un fuerte abrazo virtual.
Saludamos a Oaxaca, Tampico, a Puebla, Tabasco, Oaxaca, a Francia. Saludos hasta Francia, aunque ustedes no lo crean. Nos están viendo en Francia. Y damos gracias a Dios porque nos podemos conectar y podemos aprovechar estos medios digitales para poder adorar al Señor. El día de hoy es el segundo domingo de Adviento y damos muchas gracias a Dios por eso. Y hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Así que allá en casa donde están nuestros hermanos, esperamos que también se unan en este momento. Esperamos que ya tengan todos sus, todo lo relacionado con la Santa Cena, el pan y el jugo, listos y dispuestos, y tengan definida quién es la persona que replicará lo que aquí haremos para participar juntos de este sacramento. Les informamos también que una vez terminado el culto, una vez terminada la transmisión, esa transmisión se eliminará y se pondrá otra donde no esté específicamente el momento de la Santa Cena. Así que si ustedes en algún otro momento quieren estar a la distancia y participar de la Santa Cena, recuerden que es en vivo y es en este momento donde participamos. Posteriormente no podemos abrir otra vez el culto y decir, hoy quiero participar, hoy quiero invitar a alguien. No se puede hacer eso, así que se los aviso para que no nos digan, oye, no está el culto. No va a estar el culto terminando, sino posteriormente se va a subir en las dos plataformas. Si están ustedes por ahí en sus Face o en su YouTube, por favor denle compartir. Yo sé que muchos están aquí y también están viendo en el Face que sí es cierto que estemos en vivo, así que denle ahí compartir, por favor. Y todos los que están en casa, por favor, denle compartir también, porque es tiempo de compartir el Evangelio del Señor y que la gloria del Señor llene todas las redes sociales. Eso es lo que hoy necesitamos hacer para seguir proclamando el nombre del Señor. Seguimos en este mes, último mes del año, seguimos subiendo todo el contenido que ustedes ya conocen, así que les invitamos también para que lo compartan, para que se edifiquen a través de esos contenidos, y les avisaremos muy pronto a qué hora vamos a tener los cultos de Navidad y Año Nuevo, y cómo va a estar también el tema de los lugares para poder disponer de ellos. Yo sé que los lugares para el culto de Puerto de Salvación se acaban más rápido que los boletos de Spider-Man, eso yo lo sé. Entonces es muy importante que sepan que el domingo a las 6 de la tarde se sube ya la posibilidad para que ustedes puedan disponer de algún lugar. A veces se satura la página y por eso les manda un mensaje de que algo está, les manda mensaje de error. Entonces cuando pase eso, vuélvanlo a intentar, por favor, y si no, pues vuélvanlo a intentar hasta que aquí están nuestros hermanos que pueden dar fe de que sí podemos apartar nuestro lugar para tener el aforo adecuado en cuanto a la salud se refiere. Y ya les informaremos de eso. Y una cosa importante, ya técnicamente hablando aquí en vivo, no estacionen sus carros en batería. Ya pasó la patrulla tomando fotografías de las placas. Entonces tenemos a disposición el estacionamiento en el seminario, así que es muy importante que si vienen presencialmente puedan llegar un poquito antes de la hora, de preferencia mucho antes de las 12, para que puedan meter su carro al estacionamiento. Y si se van a estacionar afuera, no se estacionen en batería. Hemos tenido a los policías a lo largo de casi 2 años sin alimento, entonces van a estar buscando a ver cómo hacerle. Entonces se quieren recuperar. Por favor, hermanos, no se estacionen en batería. Si alguien está estacionado en batería, bueno, ya le tomaron foto. Ya ni se mueva, ya ni se preocupe, ya le tomaron foto. Entonces, para la próxima, por favor, tómenlo en cuenta. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como todos los domingos, ahora tenemos presencialmente una caja que está al frente, a la entrada del templo. Y los que estamos aquí ya hemos diezmado y ofrendado. Sin embargo, como es también costumbre ya todos los domingos, también podemos depositar nuestros diezmos y ofrendas en la cuenta que aparecerá en unos momentos en pantalla. Recuerden agregarle 50 centavos al monto que depositen en esa cuenta, y también si pueden enviar el recibo también a la cuenta de correo que aparecerá en un momento en pantalla.
Oremos, hermanos. Dios Padre amoroso y eterno, te damos gracias porque nos has colmado de bendiciones durante todo este tiempo. Y nos permites adorarte dándote nuestros diezmos y ofrendas. Asimismo, danos sabiduría para poder administrar de la mejor manera estas ofrendas. Y te pedimos por aquellos que el día de hoy no pudieron ofrendar, para que tú los bendigas en el futuro y que en siguientes ocasiones sí lo puedan realizar. Te damos la honra y gloria solo a ti, por tu Hijo Jesucristo y Salvador nuestro. Amén. Hagamos la lectura que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 17. Mateo 1, versículos del 1 al 17. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie. Estaremos haciendo la lectura de manera alternada. Comenzaré yo y en el último versículo nos unimos todos. La palabra del Señor dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. ¿Todos? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Dios bendiga la lectura de su palabra. Llegamos a este segundo domingo de Adviento con la certeza que hemos leído en la Escritura que nos explica Juan. Puso su tienda en medio de nosotros. Lo que celebramos en Adviento, lo que recordamos en Adviento, es que en medio de nuestro peregrinaje, en medio de la peregrinación que todos y cada uno de nosotros tenemos, el Señor, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. No pasó por aquí. No simuló pasar, sino estuvo en medio de nosotros. Compartió carne y compartió sangre. Y a diferencia de lo que hacemos nosotros como seres humanos en este momento, Él no viene en una genealogía a explicarnos lo bueno que han sido sus antepasados. Ni siquiera nos viene a decir de la estirpe que es, sino al contrario, nos viene a explicar cómo en humildad se hizo como nosotros. En medio de nuestras generaciones, hoy existe el Instagram para que las personas nos digan con quién están, en dónde están, qué comen, dónde son sus vacaciones,
¿Con qué personas se rozan y con quién están en este momento? Para demostrarnos así que son seres privilegiados. En medio de todo eso, en medio de todo ese privilegio, aparece una genealogía que yo sé es un poco difícil de leer y es un poco tedioso de leer, y algunos lo han tomado más bien como un libro para las genealogías, como porciones bíblicas para escoger el nombre del bebé. Pero detrás de las genealogías hay una profunda teología. No está puesto ahí solamente porque sí, tiene una función específica dentro del conocimiento de Dios, pero también dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. La genealogía que tenemos aquí la tenemos también repetida en el Evangelio de Lucas. Dos genealogías que difieren en algunas cosas y comparten muchísimas cosas, pero en realidad lo que nosotros encontramos aquí es un propósito teológico detrás de estas genealogías. Podrá ser y podrá resultar el día de hoy un poco tedioso tal vez al principio lo que vamos a observar de las genealogías, pero ténganme un poco de paciencia porque estoy seguro que habrá algo importantísimo para nosotros el día de hoy. Como les decía, hay dos genealogías en el Nuevo Testamento de Jesús. Y estas genealogías nos recuerdan sus antepasados, de dónde provienen. No sé si ustedes han pensado de dónde provienen. Yo he encontrado gente que sabe de dónde proviene y prefiere no hablar de eso. Prefiere decir, bueno, sí, pero bueno, en realidad yo vengo de otro lugar, ¿no? ¿Cuántos europeos existen aquí? Digo, con sangre europea, yo sé, pero alguien dice, la verdad es que yo vengo de Irlanda, pero bueno, hubo un error de cálculo y me dejaron aquí, pero realmente yo soy irlandés. Porque además el idioma lo hablo perfecto, ¿no? Digo, pensé en Irlanda porque no sé si alguien habla irlandés, voy a tener un problema si alguien habla irlandés. No sé si existe el idioma irlandés, por cierto. ¿No? ¿No existe? Ah, qué bueno que usé ese ejemplo. Entonces, es posible que muchos de nosotros ocultemos nuestra genealogía, ocultemos nuestro pasado. Hay por ahí, de hecho, para los jóvenes, para los que son más jóvenes, existe por ahí una película de la época de oro del cine mexicano, donde hay una familia que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pero ellos tenían una tortería. ¿Se acordarán de esa película? Y era un árabe el que tenía la tortería, y cuando los hijos regresan de Estados Unidos, obviamente no conocen a sus papás, obviamente no se acuerdan quiénes son sus padres, y la trama va enfocada justo a eso, a la negación que los hijos tienen de los padres de los cuales se avergüenzan y que sin embargo son los que los llevaron a estudiar fuera del país. A veces, ¿de dónde provenimos? ¿De qué lugar venimos? ¿En dónde vivimos? ¿De qué pueblo somos? No es una cosa de la que nos alegremos. En estos dos evangelios, en Mateo y Lucas, están estas dos genealogías y tienen varias diferencias que tenemos que anotar. La primera diferencia importante de estas dos genealogías es la ubicación. Cuando nosotros leemos a Mateo, encontramos que la ubicación de la genealogía de Jesús está justo antes de los relatos de Navidad. Y alguien podría decir, esto es bastante lógico. Antes de empezar a saber quién es Jesús, tenemos que saber de dónde proviene. Pero Lucas también pone una genealogía y él la pone justo antes de la vida pública de Jesús. De hecho, pone la genealogía después de su bautismo. Otra de las cosas importantes de diferencias entre estas genealogías es la dirección. Existen dos maneras de plantear las genealogías. Una es enumerar los nombres, entre comillas, bajando de los padres a los hijos, de los antepasados a los descendientes, de tal forma que Mateo utiliza esta forma. Va desde Abraham hasta Jesús. La otra forma es exactamente al revés, enumerarlos subiendo, yendo desde los hijos hasta los padres. Y Lucas hace justamente eso. Él empieza con Jesús y termina con Adán. La otra cosa importante que encontramos de diferencia entre estas dos genealogías es el número. Mateo habla de 14 generaciones, luego 14 generaciones y luego 14 generaciones. En total, 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Y Mateo presenta 77 generaciones hasta Abraham. Hay diferencias importantes en el número de generaciones que están ahí. Pero hay otra cosa importante que a algunos les parecerá sumamente importante, aunque no lo es tanto, pero les parecerá importante. Hay evidentemente una nota patriarcal.
En las dos generaciones se habla solamente o en su mayor medida de varones. Para muchos esta línea genealógica es una manifestación puramente patriarcal. Sin embargo, Mateo se sale del esquema y ahí aparecen 5 nombres de mujeres que un poquito más adelante vamos nosotros a ver. La estructura también es una diferencia importante entre estas dos genealogías. De manera concreta, Mateo dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí comienza a asomar el tema teológico. Ahí es donde comienza a asomar el tema teológico, porque Lucas al final, eso lo dice Mateo al principio, pero al final Lucas dice hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, estas dos genealogías apuntan sí al hecho de que compartió con nosotros su humanidad, pero comparte con Dios su divinidad. Es entonces, desde la perspectiva mateana, desde donde nosotros estamos hoy, que Jesucristo se plantea como hijo de David. La estructura de Mateo, como decía, tiene tres apartados. Desde Abraham hasta David, más o menos 750 años aproximadamente, hay 14 generaciones y allí se incluyen 3 nombres de mujeres. Desde David hasta el exilio a Babilonia son 400 años aproximadamente y hay 14 generaciones y aparece una mujer. Y desde el exilio de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, 575 años, 14 generaciones y también aparece una mujer. Aterrizamos entonces el tema con lo que Pablo escribe en Filipenses y que seguramente todos sabemos de alguna manera. Dice el texto, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, la verdad bíblica de que Él puso su tienda entre nosotros, de que Él compartió su carne y su sangre con nosotros, es un hecho bíblico y es un hecho teológico importantísimo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esta semejanza no es una apariencia, sino es un absoluto ser humano. Y aquí es entonces donde empieza la genealogía a darnos luces interesantísimas. Cuando decimos que compartió nuestra humanidad, estamos diciendo que en primera instancia compartió nuestra debilidad. Y compartir la humanidad tiene que ver sí con la debilidad, pero también tiene que ver con todas estas cosas que son incongruencias humanas que de una o de otra manera están en nosotros. El texto de Mateo, como les decía, va a incluir 5 mujeres. Cosa que no era frecuente en la época de Jesús y en las genealogías. Eso no era de ninguna manera frecuente. Pero sobre todo, ¿quiénes eran estas mujeres? Tenemos 5 mujeres aquí y de las 5 mujeres hay 4 del Antiguo Testamento que podríamos tardarnos muchísimo en ver. Fíjense que está, versículo 1 al 3, está una mujer llamada Tamar. Les cuento rápido la historia. Seguramente algunos de ustedes se la saben y si no, pueden verla en Génesis capítulo 18. Esta mujer era una mujer cananea, casada con un hombre que se llamaba Er, que era hijo de Judá, uno de los de la tribu de Israel. Er murió y entonces, Er murió. Y entonces la ley decía que su hermano, porque había muerto sin tener hijos, su hermano tenía que procrear con esa mujer. El hermano, que se llamaba Onán, se resistió a semejante cosa y entonces lo que sucedió es que Onán también murió. Al verse esta mujer desolada, desamparada, evidentemente todos sabemos que en esa época no tener hijos era un problema, cosa que hoy no es, a Dios gracias. Resulta que la mujer hace un plan, se tapa la cara, sale a la calle y entonces su suegro Judá pasa por ahí, la toma como prostituta y entonces engendran 2 gemelos. Y entonces Fares y Zara son los hijos de esta mujer. Judá la declara inocente. Él dice específicamente, Génesis 38, 26, ella es inocente y yo culpable. Y entonces esta mujer aparece dentro de la genealogía de Jesús. Aparece también una mujer que también seguramente es conocida por muchos, que es Rahab, capítulo 1, versículo 5, que era también una mujer cananea, pero además ella era prostituta.
Cuando ve que los espías llegan a Jericó, los oculta, y en este ocultamiento y en esta salvación que hace de estos hombres, ella les pide que la cuiden, que le protejan a su familia, y ellos le prometen protegerla y cuidarla, y entonces de ahí es que ella es salvada junto con su familia, y ella procrea a un hombre que se llamó Boz. ¿Se acordarán? Y cómo va hilando la historia, ¿no? La historia va hilando y nos va diciendo cómo se va entretejiendo toda la historia. Boz aparece en el libro de Ruth. Ruth era una mujer moabita, casada con el hijo de Noemí, el cual muere junto con su hermano y junto con el padre de ambos. Y entonces Noemí le dice, regrésate a tu tierra, y se acordarán de esa famosa frase, no me pidas que te deje. Donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Y entonces Ruth y Noemí, dos mujeres solas, se encuentran en la era de Boz, y la verdad es que la verdad sea dicha. Ruth sedujo a Boz, y entonces Boz se dejó. Y entonces tuvieron un hijo. Este hijo de Ruth fue Obed, y Obed fue el abuelo de David. Más adelante, resulta que aparece la siguiente mujer, ahí aparece como la mujer de Urías, pero todos sabemos que se llama Betsabé, versículo 6. Y David estaba un día en su palacio, observa a Betsabé, la ve de lejos y dice, es muy bonita, la llama, se acerca a ella, y entonces ella engendra. Cuando David se da cuenta que eso estaba pasando, entonces manda llamar a su marido, que era un capitán del ejército de David, y le dice, ven acá, lo lleva allá y le dice, ve a tu casa a divertirte, a relajarte. Y Urías, de manera impresionante, dice, no, yo me quedo aquí, ¿cómo es que estamos en guerra y yo voy a dejar a mi señor solo? Yo me quedo aquí. Al ver eso, David dice, manden a Urías a lo más duro de la batalla, a la primera línea de batalla, y entonces Urías muere. Cuando Urías muere, entonces David llama a Betsabé a su palacio, se casa con ella, y entonces tienen a un hijo que se llama Salomón. Ustedes saben, evidentemente, quién fue Salomón. Toda esta historia, que es en realidad muchas historias del Antiguo Testamento, lo que nosotros encontramos es que el Señor ha establecido, aún en la genealogía, que el Evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. Lo que se ve de inmediato encima del texto es que todas estas mujeres eran gentiles, no eran de la nación del pueblo de Israel, a excepción de María. El verdadero evangelio, hermanos, es un evangelio para todas las personas. Nunca excluye a todos los pueblos de la tierra. Una iglesia que se precia ser una verdadera iglesia del Señor es una iglesia que incluye absolutamente a todas las personas. Hombres y mujeres, niños y viejos, blancos y morenos, altos y bajitos, gorditos y fits. Si una iglesia pretende ser una iglesia enfocada a un determinado grupo o a un determinado nicho, está en esencia perturbando el mensaje del Evangelio. No existen iglesias para jóvenes, no existen iglesias para adultos, no existen iglesias para niños. Lo que existe es el pueblo del Señor. Un pueblo en el que estamos incluidos absolutamente todos y en el que no debería haber distinción entre uno y otro. Noten, dije no debería, porque en algunos, en su cabeza, en su historia, hay distinción de personas. De repente parece que en el Evangelio la distinción de dónde vienes, de qué iglesia vienes, de qué familia vienes, entonces es un asunto sumamente importante. Yo me enfrento al problema de cuando la gente me conoce y cuando descubre que no soy de linaje real presbiteriano, entonces tienen un problema. Por mis venas camina sangre gentil. Y entonces cuando se dan cuenta que me dicen, ¿y tú de qué familia eres? De la familia Silva. De la familia Silva de la iglesia de ninguna. Bueno, de alguna ciudad, de la ciudad de
No, de un pueblito ahí en Hidalgo. Bueno, deben ser hacendados o una cosa. No, eran trabajadores normales. Es más, mi abuelo era caporal. Montaba caballo. Eso sí, montaba caballo. Pero cuando la gente descubre que no eres de un linaje específico, entonces empieza a tener problemas. Yo voy a la iglesia, Puerta de Salvación. Ahí donde toca el maestro Nahum Aquino. Sí, no, entonces eres de respeto. Perdón, maestro. Es mi amigo el maestro, por eso me atrevo a hacer esa clase de comentarios. Luego te invito a un café, maestro. La genealogía, hermanos, lo que apunta directamente es que la naturaleza del Evangelio de Jesús, la buena nueva, es para todos los pueblos y todas las naciones. Y no debería haber en la mente de nadie dentro del pueblo de Dios ninguna discriminación hacia nadie por ninguna circunstancia. Absolutamente por ninguna circunstancia. Si las genealogías existen, hermanos, es para recordarnos esa verdad fundamental. No hay discriminación en medio del pueblo del Señor. El Evangelio y la buena noticia es absolutamente para todos. Y alguien en su cabecita está diciendo, a ver, pastor, corrige, ¿para todos? Para todos. La gente rota es la gente que tiene que escuchar el Evangelio. La gente que tiene toda clase de problemas de los que ustedes quieran decirme es la gente que tiene que saber del Evangelio. ¿Qué hacemos, pastor, si entra una persona así y así al del templo? Hay que dejarla entrar. Si no trae cubrebocas, no. Si tiene temperatura más allá del 38, no. Pero fuera de eso, hermanos, tendríamos que acostumbrarnos, y es algo que no hay en nuestra cabeza, acostumbrarnos a estas historias. Yo no me imagino a Ruth llegando a la iglesia, a esta Ruth bíblica, y todos diciendo, mira, ahí viene Ruth. Uy, ¿sabes la historia de Ruth? Uy, yo la sé de primera mano. Porque somos finos para el tema, ¿ah? Somos finos para el tema. Yo me lo sé de primera mano. Esa mujer no le convenía a vos. Y entonces, imagínense a Ruth pasando en medio del pasillo de la iglesia y todas las personas diciendo y pensando lo que no tenemos que decir y que pensar. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es para todos los rotos, para todos los tristes, para todos aquellos que están desesperados, para todos aquellos que están angustiados. Ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Las poses, hermanos, no son cosas que convengan al pueblo de Dios. Dios usa este ejército escandalosamente irregular para manifestarse al ser humano. Utiliza estas historias fuera de control para mostrar que el Evangelio es un Evangelio de paz y es un Evangelio de bendición para todas las personas. Y nos muestra cómo los obstáculos de la vida no tienen nada que hacer ante el hecho de que el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. La acción soberana de Dios, hermanos, es real y el cumplimiento es real y definitivo. No importa los obstáculos que aparentemente como seres humanos ponemos ante Dios. No importa todas las irregularidades que existen. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí al 100%. Pero es que ese hombre no es digno. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Pero que esas personas son hipócritas que están ahí están el domingo a las 12 del día, dándose golpes de pecho y realmente no son dignos de estar ahí. No somos dignos y sin embargo el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. No hay obstáculos, hermanos, en esta genealogía que intervengan para que el plan de Dios se lleve a cabo. Jesucristo sería como uno de nosotros y se parecería a nosotros porque ese era el plan. Y ni David, ni vos, ni Judá, ni nadie iba a intervenir para que el plan de Dios se cumpliera y Jesucristo se hiciera como uno de nosotros, asemejándose incluso con nosotros en todas estas inconformidades de la vida.
Debemos entonces, hermanos, ver que en esta genealogía, de fondo, lo que tenemos es un evangelio para todas las naciones y un evangelio para ti y para mí que estamos rotos. Es para los necesitados, es para aquellos que de alguna manera podremos ser escándalo, es para aquellos que es el evangelio del Señor. Que hay una segunda cosa importantísima en el texto que me parece que no aparece en las líneas textuales, pero aparece en la historia. En realidad las genealogías, la de Mateo y la de Lucas, están puestas aquí como una contragenealogía. Me explico. Para el momento en el que se escribe el Evangelio de Mateo y el de Lucas, el Señor era Augusto César. Él era el Señor. Pero además, no solamente Él era el Señor, sino que públicamente, en esa época, fue declarado divino e hijo de Dios. Así que cuando se desarrolla la genealogía de Augusto César, de César Augusto, el emperador de Roma, se hace hacia atrás, empezando de Augusto hacia sus padres. Y se le relaciona con una familia tribal juliana, y esta familia tribal tenía sus orígenes milenarios, nada más y nada menos en la diosa Venus. Entonces él venía de una tribu que era originaria, que tenía su origen en la diosa Venus, que era hija de Júpiter. No solo era hija de Júpiter, sino que se fijó en un hombre que se llamaba Anquises y que era un héroe troyano. Era un héroe troyano que enfrentó a los griegos. Así que venía de una estirpe real directamente de la diosa Venus y de un troyano, un héroe troyano. Así que de alguna u otra manera lo que se hace en la época es limpiar la genealogía de quien al momento era el hijo de Dios, divino e hijo de Dios, que era el emperador de Roma. Cuando se escribe esta genealogía, hermanos, es una genealogía, es una contragenealogía que en realidad puede causar no solo persecución, sino puede causar la muerte de todos aquellos que crean en esta genealogía. Porque el único Dios, el único hijo de Dios era César Augusto. Y su genealogía lo demostraba. Él provenía directamente de los dioses. ¿Algún César Augusto por aquí? ¿No? ¿Ninguno? Decide entonces aseverar que Jesucristo tenía la condición de hijo de Dios, que era hijo de David, y que a la inversa de Augusto César, él se hizo humano y habitó entre nosotros, era una contragenealogía absoluta y total. Roma decía que estaba siendo gobernado por un emperador que era prácticamente un semidios. Y había un pueblo cristiano que andaba por ahí peregrinando diciendo: nosotros tenemos un Dios que se hizo hombre. ¿Ven la contradicción? ¿Ven la belleza del Evangelio? En la belleza del Evangelio nosotros entendemos que Jesús se hizo como nosotros. No que vino un Dios y se paró frente a nosotros y se mostró como Dios, sino un Dios que vino entre nosotros, que habitó entre nosotros y que asumió nuestra humanidad sin limpiar su genealogía, sin limpiar de dónde venía, identificándose absolutamente con los hombres y manifestándose como Señor, no por su gobierno, sino por morir en la cruz por ti y por mí. Y esto, hermanos, es una contragenealogía maravillosa que encontramos en esta genealogía. Tenemos un Dios que se hizo como nosotros, que se identificó como nosotros, que nos conoce, que sabe cómo somos, que sabe que nos duele, que sabe cómo caminamos, que sabe y entiende cómo quema el sol. A diferencia de aquellos que siguen a los que prácticamente son semidioses. Hoy parece que estamos acostumbrados a seguir a quien tenga más views y más likes. Y casi los vemos como semidioses. Porque esos son los que nos gobiernan. Porque gobiernan nuestra mente, porque empiezan a gobernar nuestra conducta, porque empiezan a gobernar nuestra forma de ver la vida. Y entonces empezamos a entrar en un problema serio en este mundo.
donde intentamos limpiar nuestra historia, intentamos limpiar lo que fue el pasado para nosotros, para entonces presentarnos como lo que no somos. Pero Jesucristo, que es tu Señor, no se presentó como lo que verdaderamente era. Se presentó en este mundo como eres tú y como soy yo. Y que alguien diga aleluya, por favor, porque no hay manera, amados hermanos, no hay manera de no estar agradecidos con un Dios que se hizo como yo, que caminó junto a mí, que no viene a gobernarme porque sea el gran potentado, sino que viene a gobernarme porque Él sabe lo que me duele y sabe el propósito que tiene para mi vida y para la vida de su pueblo. Tenemos a un Señor, no de sangre pura, pero sí de sangre derramada gota a gota por ti y por mí. Amemos a ese Señor, sigamos a ese Señor. Y Pablo dice en Filipenses, tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No te creas nada que no eres. No sueñes con nada que no fuiste. Acepta quién eres y acepta que así Jesucristo te amó, murió por ti y Dios te ama y te acepta así, exactamente como eres. Que el Señor bendiga a su pueblo.
Gracias, Padre, por la oportunidad de recibir el don que proviene de ti. Jesucristo es el más grande regalo que nosotros hemos recibido, y en este tiempo de Adviento y en esta Navidad recordamos que es el gran regalo para nuestra vida. Estamos seguros que si no tuviéramos nada más, con Jesucristo basta. Porque Jesucristo para nosotros es suficiente. Y no obstante, Señor, con darnos a Jesucristo, nos das todos los días de tu bendición, de tu cuidado, de tu provisión y de todo, Señor, lo que nuestra vida necesita. No hay manera, Señor, de agradecerte tanta misericordia. No hay manera, Señor, de agradecer todo lo que has hecho por nosotros. Por eso te bendecimos, por eso te adoramos como nuestro Señor, porque nos entiendes, porque nos conoces, porque sabes, Señor, lo que nos duele. Señor, aquí está tu pueblo reunido. Te ruego en el nombre de Jesús que tú lo bendigas y lo prosperes. Que todo esfuerzo de sus manos, Señor, sea bendecido por ti. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay algún necesitado en medio de nosotros, seas tú, Señor, su provisión. Y, Señor, tu palabra pueda cumplirse en cada uno de tus hijos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu pueblo, que nos sostengas en el camino y en medio de este peregrinar extraño, raro que tenemos, seas tú, Señor, la luz en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Mis amados hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesucristo sea cada día la porción perfecta para sus vidas. Que sea el Padre quien los sostenga en medio de todas las dificultades y que sea el Espíritu de Dios su consolador, su compañía, su aliento día a día hasta que Jesucristo venga en gloria. Para ustedes, para sus hijos y para todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Ocupen su lugar y escuchemos el postludio. En Dios haremos proezas.